de Cajamarca. La ponencia está a cargo del doctor Carlos Rabines, especialista legal de esta intendencia, quien abordará el tema de naturalización de contratos. Buenas tardes, doctor Carlos Rabines. ¿Puede dar inicio a la ponencia? Buenas tardes con todos, buenas tardes Valeria. Te pediría primero que por favor me confirme si se está compartiendo la pantalla. Sí, doctor, sí se ven las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenas tardes nuevamente con todos. Bienvenidos a esta mesa de trabajo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que justamente también ha sido solicitado por ustedes respecto a la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad. Es importante conocer que la normativa vigente en materia laboral, principalmente laboral, privado, ¿no? Individual, establece algunos lineamientos. Una de ellas es pues que la regla es la contratación a plazo indeterminado. Eso quiere decir que cuando no exista un contrato en una relación laboral o si la hay, se incumplen algunos requisitos normativos, se establecerá que ese contrato será a plazo indeterminado. Por tanto, se requiere que los empleadores conozcan, ¿no? Justo lo que vamos a hablar el día de hoy, cuándo es que se desnaturaliza un contrato modal o temporal. Y vamos a comenzar. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la base normativa. Como base normativa tenemos el Decreto Supremo 0397-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Recordemos que el Decreto Legislativo 728 es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y aquella que rige el régimen laboral de la actividad privada en el país. Eso quiere decir que la totalidad de trabajadores del empresariado peruano y de algunas entidades públicas sujetas a este régimen 728 se dispondrán por esta norma. Y también es importante recordarles la resolución de Superintendencia 071-2016 UNAFIL, que básicamente ha aprobado un protocolo, el protocolo que nosotros utilizamos para fiscalizar las denuncias o los requerimientos de investigación sobre contratos de trabajo sujetos a modalidad. Vamos a comenzar. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un contrato de trabajo. Un contrato, como cualquiera, es un acuerdo de voluntades, pero en este caso, al ser de trabajo, pues existen dos partes, ¿no? Tenemos al trabajador, que necesariamente debe ser una persona natural, no se puede contratar a través de un contrato de trabajo a una empresa. Y por el otra parte está un empleador, ¿no? Que es una persona que puede ser natural o jurídica, pero que tiene justamente estas facultades, ¿no? En virtud de este contrato, el primero se obliga a poner a disposición del segundo su trabajo a cambio de una remuneración. Y así podemos sacar la primera conclusión, ¿no? En el contrato de trabajo existen tres elementos. Primero tenemos una prestación personal del servicio. Como lo indicábamos, es una persona natural quien es el trabajador. Entonces, él, por sus competencias, será el que realice estas funciones. Como contraprestación tendrá el segundo elemento, que es el pago de una remuneración, ¿no? Acá podemos verlo en la diapositiva. Y el principal elemento que tal vez lo diferencia de otro tipo de contratos es la subordinación. En una relación laboral existe una subordinación por parte del trabajador hacia el empleador, ¿no? Dado que el trabajador está a órdenes del empleador, así él podrá también a través de su jus variandi cambiar las condiciones de trabajo. Entonces, el empleador en esta relación tiene pues facultades especiales que el trabajador como tal no los tiene, ¿no? Entonces vemos en esta parte derecha de la lámina, ¿no? Estos tres elementos, prestación personal, remuneración y subordinación. Cuando veamos estos tres elementos en alguna relación, se entiende que es una relación de naturaleza laboral, ¿correcto? Muy bien. Ahora, muchas veces no se distingue entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios, dado que tal vez tienen algunas tinturas parecidas, ¿no? Como tal vez el tema de que ambas personas realizan una labor o se le encarga una tarea, pero existen pues algunos matices, ¿no? En primer lugar, en el tema del contrato de trabajo, la prestación del servicio es personal, ¿correcto? Entonces, la misma persona a la que se le contrata tendrá que realizar la labor. En la locación de servicios no existe esta regla. La prestación de servicios puede ser realizada por cualquier persona. Lo importante es que se realice la obra, ¿no?
¿no? Ponemos el ejemplo de que se contrata a un pintor tal vez para pintar la fachada de sus negocios. Entonces será indistinto que, que la fachada la pinte el mismo pintor o tal vez su ayudante, a menos de que sea un contrato específico donde se contrata a la persona por sus facultades y características, ¿no? Que eso ya es un tema distinto. Ahora, otra situación es el tema de la remuneración, ¿no? En la locación de servicios no se llama remuneración como tal, sino una contraprestación que es conocida como honorarios o retribución. En realidad, esto es un tema básicamente terminológico, ¿no? Pero es básicamente un monto dinerario o de cualquier especie que se establece como contraprestación de esta tarea. Ahí no hay mucha diferencia. La principal diferencia es la subordinación. En el contrato de trabajo existe una subordinación que la materializa el empleador. ¿Cómo se puede diferenciar que existe subordinación? Pues existen varias maneras y ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han abordado algunos supuestos para facilitar la identificación. Por ejemplo, el tema del horario de trabajo, imponerles un horario de trabajo es un elemento que muestra subordinación. ¿Qué más? Tal vez la entrega de equipos de trabajo, de equipos de protección personal, de cualquier tipo de identificación laboral, ¿no? Son pues elementos que nos muestran subordinación. En el caso de la locación de servicios hay autonomía en su contraparte. Es decir, no existe un horario de trabajo, no se le va a brindar herramientas ni equipos. La misma persona que es contratada o la persona jurídica incluso que es contratada tendrá que abordar, bueno, agenciarse sus propios medios para realizar la obra que se le encomienda o la tarea que se le encomienda, ¿no? Tendrá su propio equipo, tendrá su propio uniforme de trabajo, etcétera. Muy bien. Pero hay que identificar, ¿no? Que existe un principio que también se reconoce en la Ley General de Inspección de Trabajo, que es el principio de primacía de la realidad. Es un principio bastante conocido, ¿no? Que establece que cuando existe discordancia entre los hechos que, bueno, en este caso, la inspección constate y los documentos, se otorga preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos. Por ejemplo, si en un contrato de trabajo se establece que el trabajador labora durante 6 días a la semana y en la inspección de trabajo se detecta, ¿no? Que en realidad, según su registro de control de asistencia y la declaración del trabajador, en realidad labora 5 días. Entonces ahí primará la realidad, ¿no? Lo que se constata, los hechos. Por más de que el contrato diga 6 días de trabajo semanal, lo que se privilegiará serán los hechos que se constatan, es decir, los 5 días. Ahora, hay que tener en cuenta que existen reglas generales para la contratación que se establece en el tubo del Decreto Legislativo 728. Primero, como ya lo mencionábamos al inicio de la exposición, preferencia por la contratación laboral a plazo indeterminado. Esto quiere decir que si no hay contrato o si no se establece una causa objetiva de contratación temporal, el contrato se entenderá como a plazo indeterminado. Por tanto, no existirá fin, sino, bueno, si no se cumple que tal vez con un acto de inconducta o la capacidad del trabajador no se acredita para seguir con la labor, ¿no? ¿Qué otra regla? Aplica el periodo de prueba previsto en la legislación laboral. El periodo de prueba es de 3 meses de manera general. Para los puestos de dirección y confianza puede variar de 6 a 12 meses. Y los contratos a plazo indeterminado no exigen formalidad escrita, pero sí los sujetos a modalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes quieren contratar a un trabajador a plazo indeterminado, incluso podrían hacerlo sin necesidad de un contrato, dado que si no hay un contrato, se entenderá que hay un contrato a plazo indeterminado si se identifican los 3 elementos que mencionábamos anteriormente, que fueron prestación personal de servicio, remuneración y subordinación. Algunos incrementan el tema de la ajenidad, que establece que la producción es pues de fuente ajena, ¿no? Es básicamente beneficia a un tercero o al empleador, pero con estos 3 elementos podemos identificar un contrato. Pero si ustedes quieren contratar a un trabajador de manera a plazo determinado, es decir, por un periodo, sí tendrían que realizarlo de manera escrita, ¿no? Con un contrato escrito. Ahora, esto ya lo estábamos hablando. Si se verifican los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo,
se presume que hay una relación laboral a plazo indeterminado. Esto es denominado el principio de continuidad, que también es un derecho que tienen los trabajadores constitucionalmente reconocidos. Entonces, la excepción es que se contrata temporalmente o a plazo fijo, ¿no? Siempre y cuando se cumplan algunos requisitos, que es el principio de causalidad. Entonces, si nosotros hacemos una fiscalización y vemos que no existe contrato, pero existen los tres elementos de contrato de trabajo, se presumirá que existe un contrato a plazo indeterminado. Sin embargo, si ustedes nos presentan un contrato escrito, bien elaborado, que indique una contratación modal, es decir, a plazo indeterminado, plazo determinado, perdón, se determinará que ese trabajador es un trabajador temporal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, hay que tener en cuenta que para contratar a plazo fijo, sujeto a modalidad, como también se conoce, su celebración exige cuatro elementos. Primero, que existe una causa objetiva que justifique la contratación temporal. Es decir, se tiene que especificar en el contrato cuál es la causa por la que se está contratando al trabajador de manera temporal, porque les decíamos, la regla es la contratación a plazo indeterminado. Están sujetos a plazo o una condición resolutoria, se tiene que indicar cuál es el plazo, cuál es la condición que resuelve el contrato, ¿no? Por ejemplo, el término de la obra es una condición resolutoria. Forma escrita, correcto, forma escrita. Se inscribe en la autoridad administrativa de trabajo. Actualmente los contratos a plazo determinado ya no se inscriben desde el año 2021 y precisar el tipo de contrato a plazo fijo. Se tiene que indicar en el rótulo cuál es el tipo de contratación que se va a hacer, porque existen diversos tipos de contrataciones. No puede ser por necesidades de mercado, por obra o servicio, que ya lo vamos a explicar posteriormente. Ahora, hablábamos de una causa objetiva de contratación laboral o temporal, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso? Es una situación objetiva, real, ¿no? Tiene que existir documentos que lo avalen, que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe consignarse expresamente en el contrato. Es decir, no se puede dejar a la interpretación, se tiene que consignar expresamente cuál es la causa objetiva de contratación temporal. Y también se debe verificar en la práctica, ¿no? Acá vemos, ¿no? Algunos ejemplos como, por ejemplo, un contrato por obra, un contrato de arrendamiento y un contrato de trabajo. Ahora, hay que tener en cuenta que existen los contratos entonces a plazo indeterminado y por su contraparte existen los contratos sujetos a modalidad. En el primero, pues, es la regla de contratación laboral. Existe incluso una presunción de contrato a plazo indeterminado. No existe límite temporal, es indeterminado. Se formaliza con la incorporación del trabajador en planilla. Ojo, igual hay la obligación de hacer la inscripción del trabajador durante el día en que inicia su vínculo laboral y no exige ninguna formalidad, puede ser verbal o escrita. Pero en su contraparte, los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo, temporales, como ustedes lo quieran llamar, es la excepción, ¿no? Están sujetos a una condición resolutoria o un plazo, están sujetos a la existencia de una causa objetiva y siempre debe constar por escrito. Y acá en la parte derecha de la lámina podemos ver qué tipos de contratos sujetos a modalidad existen. En realidad hay tres tipologías: por la naturaleza temporal, por su naturaleza accidental y de obra o servicio. Y sobre esto hay subdivisiones. Por naturaleza temporal, inicio o incremento de actividad, necesidades de mercado y reconvención empresarial. Por la naturaleza accidental, los ocasionales, los de suplencia y los de emergencia, y los de obra o servicio por obra determinada o servicio específico, los intermitentes y los por temporada, que los vamos a explicar posteriormente, pero si ustedes quisieran tal vez empaparse un poco más, pueden revisar el artículo 80 y 81 del todo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a comenzar a explicarles cuáles serían estos contratos de naturaleza temporal, sujetos a modalidad o como ustedes los quieran llamar. Primero, los del género temporal, establecidos en el artículo 54 del Decreto Supremo 0397-TR. Primero, el de inicio e incremento de actividad. La duración máxima de este contrato es por 3 años. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es por el inicio de una nueva actividad empresarial. Debe entenderse como inicio de una actividad empresarial, el inicio de la actividad productiva o la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así también como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes, ¿correcto? Entonces, sobre todos estos supuestos,
puede establecerse este contrato. ¿Qué más? Dentro de los contratos sujetos a modalidad temporales, tenemos la de necesidades de mercado. Esto se da en atención a los incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Entonces, existe una situación imprevisible, ¿no? Que establece una demanda mayor de los productos que tal vez ofrece la empresa en el mercado. Entonces, cuando no se pueda satisfacer estas labores con el personal permanente, pueden contratarse trabajadores hasta por el máximo de 5 años. En el tema de la reconvención empresarial, es pues toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Cuando existen cualquiera de estas variaciones, se permite que los empleadores puedan contratar por un máximo de 2 años a otros trabajadores, ¿no? Esto también cuando el personal permanente no pueda satisfacer estas necesidades. Ahora, por, en cuanto a los contratos sujetos a modalidad de naturaleza accidental, tenemos los contratos ocasionales. Es cuando existe una necesidad transitoria distinta a la actividad habitual del centro de trabajo, ¿correcto? Entonces tiene que verificarse que sea una actividad distinta a la que realiza regularmente la empresa. Esto puede tener una duración máxima de 6 meses al año, ¿correcto? No podrá ser por todo el año. El contrato bastante conocido tal vez de suplencia es cuando se sustituye a un trabajador estable, permanente, ¿no? Cuyo vínculo se encuentra suspendido por alguna causa. Por ejemplo, ¿no? Si existe una trabajadora que tiene una licencia por incapacidad temporal, por un accidente de trabajo, se podrá contratar a otro trabajador mientras su vínculo esté suspendido por esta causal y los contratos de emergencia para atender las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Por algo que no pueda prever el empleador y se requiera personal. Por eso lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cuando existieron empresas que por esta emergencia sanitaria tuvieron que contratar mayor personal, tal vez en el área de farmacia o en los laboratorios, ¿no? Entonces, vemos que también existen necesidades promovidas por casos fortuitos o fuerza mayor, dado que era una pandemia imprevisible. Y finalmente, la tercera tipología de contratación es por obra o servicio, ¿no? El primero es el contrato por obra o servicio específico, ¿no? Pues en realidad su extensión es lo que resulte para concluir la obra con un máximo de 8 años. Eso ya es establecido a través de la Corte Suprema, ¿no? Y es para cubrir actividades con objeto previamente establecido y de duración determinada. Para, por ejemplo, se requiere una obra, ¿no? Una entidad estatal, por ejemplo, y se hace una licitación, se contrata personal para realizar esa obra. Eh, un contrato intermitente es para cubrir necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes, es decir, siempre la realiza la empresa, pero discontinuas, es decir, tal vez no durante todo el año, ¿no? Y no tiene una duración máxima, debido a que se deberá contratar regularmente porque es una actividad permanente de la empresa. Pero se puede hacer este contrato. Y el contrato por temporada, que depende de la duración de la temporada, se utiliza para atender necesidades propias del giro de la empresa, que se cumplen solo en determinadas épocas del año o que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes. Es decir, en cada año se repite esa situación de necesidad. Por ejemplo, en el tema de pesca, tal vez, en el tema de las empresas dedicadas al sector comercio, en las épocas navideñas o las épocas escolares, ¿no? De inicio de las actividades escolares. Entonces también se puede justificar así la contratación de trabajadores por una temporada que se repite cada año. Ahora, otros contratos sujetos a modalidad, tenemos también los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales, ¿no? Esos se regulan por una ley independiente, que es el artículo 80 del Decreto Supremo 0397-TR. Los contratos de trabajo temporales que se ejecuten en zonas francas y también cualquier otra clase de servicios sujetos a modalidad no contemplados en el título 2 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, eso quiere decir que también pueden existir contratos innominados, no aparte de los contratos que hemos determinado. Si ustedes pueden tal vez realizar otra forma de contratación,
¿no? Que se justifique en una causa objetiva de contratación temporal, también se podrá realizar, siempre y cuando no vulnere ningún derecho fundamental de los trabajadores. Ahora, de lo que hablábamos el día de hoy, ahora que saben cuáles son los contratos sujetos a modalidad o las tipologías de ello, tenemos que hablar que en algunos casos existe la desnaturalización. ¿A qué nos referimos? Cuando existe un fraude a la ley o cuando no se establecen los dispositivos normativos, no se respetan, en algunos casos el contrato que parece ser sujeto a modalidad por un tiempo de naturaleza temporal se convierte en un contrato a plazo indeterminado, dado que en realidad las labores que se realizaban en algunos casos son de naturaleza temporal, etcétera. Perdón, de naturaleza permanente. Pero ¿cuándo podemos ver exactamente que se desnaturalizan este tipo de contrataciones? Ahora, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, después de las prórrogas pactadas, si exceden del límite máximo permitido. A ver, eh, digamos que se contrata a un trabajador para elaborar por necesidades de mercado hasta fin de año, pero el 1 de enero sigue laborando, ¿no? Entonces el trabajador ha continuado laborando después de la fecha de vencimiento. Eso quiere decir que la causa objetiva de contratación temporal que se supone iba a fenecer en diciembre, en realidad no es su causa objetiva de contratación temporal, sino más bien él requiere de una contratación a plazo indeterminado. También cuando se trata de un contrato por obra o servicio determinado y el trabajador constituye prestando servicios a pesar de que se concluye la obra. Aquí también es claro, ¿no? La obra concluye y el trabajador sigue laborando, eso quiere decir que no se lo contrató por la obra. Entonces, merecerá un contrato a plazo indeterminado. También, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora, vencido el término legal o convencional, y el trabajador continúa laborando. Este es en el tema del contrato de suplencia, ¿no? Si el titular no se reincorpora y el trabajador sigue laborando en el plazo que se le ha indicado, ¿no? Pues se desnaturaliza su relación laboral. Y cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley, es decir, se incumple en general la norma y por tanto se requiere también la desnaturalización de la relación laboral. Ahora, en cuanto a las labores después de la fecha de vencimiento del contrato, está referido a la vigencia del contrato, ¿no? A pesar de la fecha de vencimiento. Entonces, basta que el trabajador, como ya les explicaba, continúe elaborando por solo el día inmediato siguiente al vencimiento y opera la desnaturalización, ¿no? En el caso de labores después de las prórrogas que exceden el límite máximo permitido, ¿no? Ocurre cuando el contrato sujeto a modalidad ha sido prorrogado una o más veces. La desnaturalización operará si el trabajador continúa laborando después del vencimiento de la última prórroga, ¿no? O cuando supere el límite máximo permitido por cada modalidad. A ver, vamos a poner un ejemplo. El contrato por incremento de actividades era por un máximo de 3 años. Si se sigue contratando al trabajador por esa modalidad por 3 años y un día, se desnaturalizará también su contrato, ¿no? Y es necesario que la contratación se mantenga por encima del límite permitido, ¿no? A ver, respecto al segundo supuesto, labores luego de concluida una obra sin haber operado la renovación. Esto es para los contratos por obra o servicio específico. Y se refieren a actividades que si bien pueden ser habituales, son temporales por su propia naturaleza, ¿no? Esta contratación en realidad solo puede ser utilizada en tareas que pese a ser habituales o ordinarias, tienen en esencia una duración limitada en el tiempo debido al contrato de obra. El empleador puede conocer la fecha cierta del término del servicio contratado o la condición que determine la extinción del contrato de trabajo. Por tanto, el empleador no podrá utilizar este contrato para realizar actividades de la empresa que sean permanentes, ¿no? Solo podrían ser para la ejecución de la obra. Entonces, al desarrollar actividades permanentes de la obra, ¿no? Se, se desnaturaliza la relación laboral. Y acá vemos un ejemplo. En aquellas actividades desarrolladas por una empresa de construcción dedicada a la ejecución de obras o proyectos, se requiere la contratación de trabajadores temporales, ya que hacer su actividad principal de naturaleza transitoria están impedidos de celebrar contratos con su personal por tiempo indefinido, ¿no?
Entonces, vemos que en este caso existen trabajadores temporales que se van a contratar, ¿no? Básicamente para realizar actividades de construcción, ¿no? Y se va a ejecutar una obra. Pero al ser su actividad principal de naturaleza transitoria, estos están impedidos de celebrar contratos con su personal por tiempo indefinido. Muy bien. Ahora, sobre las labores efectuadas cuando el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional. Esto es para los contratos de suplencia. Se celebra este contrato, ¿no? Con el objeto de que el trabajador contratado sustituya a un empleador estable de la empresa, pero el vínculo de este trabajador estable está suspendido por alguna causal, ¿no? Entonces, cuando el trabajador reemplazante prosigue a pesar de que el trabajador retorne, o cuando el trabajador reemplazado opta por no retornar y aún así continúa la contratación del suplente, se desnaturaliza el contrato. Acá vemos un ejemplo de una trabajadora estable que se encuentra con licencia por maternidad desde el 1 de febrero del 2024. Ante esta situación, el empleador contrata a un trabajador por tiempo de la duración de la licencia por maternidad, que regularmente son 98 días. Culminada la licencia, la trabajadora renuncia por motivos personales, tal vez para darle mayor cuidados a su hijo, ¿no? Entonces, en este caso, el contrato se encuentra desnaturalizado siempre y cuando, ¿no?, el trabajador siga laborando a pesar de justamente el vencimiento de esta causa objetiva de contratación temporal que era la licencia. Con la renuncia, la licencia termina y si el trabajador sigue laborando, el contrato se desnaturaliza. Ahora vamos a ver el último supuesto de desnaturalización, que es cuando existe simulación de fraude a las normas legales, ¿no? Y el contrato se desnaturaliza cuando no existe correspondencia entre la modalidad de contratación y la causa objetiva que debe sustentar su utilización, es decir, cuando se malutiliza un contrato sujeto a modalidad, ¿no? Tal vez es por necesidades de mercados, pero se utiliza un contrato por reconvención empresarial, ¿no? Por ejemplo, cuando no existe en absoluto una causa objetiva de naturaleza temporal y cuando las actividades para las que es contratado el trabajador no cumplen con el requisito de señalar la causa objetiva de contratación. Entonces, ahí es cuando se detecta un fraude a la ley, ¿no? Entonces, hagamos una retroalimentación. Cuando no existe correspondencia entre la modalidad de contratación y la causa objetiva, cuando no existe la causa objetiva y cuando las actividades para las que es contratado el trabajador no cumplen con el requisito de señalar una causa objetiva. En estas causales se desnaturaliza por fraude a la ley. Hay que recordar que no basta con señalar la labor para la que fue contratado el personal, sino que se debe especificar cuál es la causa que sustenta la contratación temporal en el texto del contrato. ¿Correcto? Es recomendable que se haga una cláusula independiente para ello. Vamos a ver un ejemplo. Un trabajador contratado por necesidades de mercado inició su relación laboral en junio del año 2024 en el área de atención al público en una entidad financiera. Al conocer la naturaleza de los servicios que se le requiere, observa que dichas actividades son ordinarias y permanentes, no temporales, pues los trabajadores que ocupan el mismo puesto ya llevan más de 10 años laborando. Entonces detectó que el empleador aparentó las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos por necesidades de mercado. Entonces nos preguntamos, ¿el contrato se encuentra desnaturalizado? La respuesta es sí, debido a que el puesto que desempeñaba el trabajador era un puesto de naturaleza permanente, ¿no? Prueba de ello es que existen trabajadores que tienen más de 10 años laborando en ese puesto. Eso quiere decir que lo único que ha hecho el empleador es simular que tal vez existe una necesidad temporal. Entonces se naturaliza el contrato si se puede acreditar ello. Bien, finalmente vamos a hablar del procedimiento inspectivo, ¿no? En nosotros somos también encargados de velar porque se cumplan las disposiciones relativas a la contratación a plazo determinado. Entonces, el inspector debe solicitar la documentación permanente en relación con cada una de los contratos de los que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Siendo que la inexistencia de un contrato sujeto a modalidad acarrea la apreciación por parte de nuestros inspectores de que es el vínculo laboral que sostienen es de naturaleza indeterminada. Como les decía anteriormente, existe una presunción de que todas las contrataciones que no son a plazo indeterminado son, pues, indeterminados. Bien,
Pero según el protocolo, que es el 03/2016 UNAFIL INI, que es pues la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, se establece qué criterios va a verificar la SUNAFIL en estos contratos sujetos a modalidad. A ver, para los contratos por inicio o incremento de actividades, en el caso del contrato por inicio de actividades, se va a solicitar al empleador una constancia de inscripción de la empresa o escritura pública de constitución para verificar que el plazo del inicio de las actividades no sea mayor de 3 años. Así también se puede pedir la licencia de funcionamiento. ¿Qué más? Para el tema de apertura de nuevos establecimientos, se va a solicitar el documento que acredite la propiedad, posesión o autorización de uso del inmueble del nuevo establecimiento, ¿no? Para acreditar que existe un nuevo establecimiento. Para el tema de inicio de nuevas actividades o incrementos de las ya existentes, se va a pedir la licencia de funcionamiento municipal o la autorización de la autoridad para desarrollar nuevas actividades. Nos referimos a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? El registro de compra y ventas para verificar tal vez que las nuevas actividades se vayan a desempeñar, las guías de remisión y las facturas o comprobantes de pago respecto tal vez a lo que compruebe que se van a realizar nuevas actividades. En cuanto al contrato por necesidades de mercado, se va a pedir un documento que acredite la variación sustancial de la demanda del mercado, tal vez un informe pues, del área de contabilidad, ¿no? Un documento que acredite el incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, sus libros contables, sus registros de compras y ventas, sus guías de remisión y sus facturas, ¿no? Para verificar que existe una, una diferencia en el mercado. En cuanto al contrato ocasional, se va a pedir la constancia de inscripción, acta o escritura pública de constitución de la empresa para verificar cuál es su actividad habitual. También el organigrama de la empresa para identificar su estructura organizacional y con el detalle de las áreas y puestos para verificar que ese puesto no sea parte de su organización, ¿no? Su estructura organizacional tiene que ser ocasional. Y sus documentos de gestión interna que justifiquen la necesidad transitoria, ¿no? Tal vez una comunicación del área de recursos humanos. Un contrato de emergencia, en cuanto al contrato de emergencia, sus documentos emitidos por terceros, ¿no? Que acrediten la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Los contratos por obra o servicio específicos, se pedirá el contrato de obra, ¿no? Que se firme tal vez entre dos empresas, o tal vez una empresa y una entidad pública. Los documentos internos que acrediten la existencia de obra o servicio. Los documentos internos que permitan identificar las labores realizadas por los trabajadores y los documentos de pago por la ejecución de la obra o servicio. En cuanto a los contratos por reconvención empresarial, lo que solicita la inspección de trabajo es las constancias de inspección de la constitución de la empresa, la licencia de funcionamiento, la autorización de la autoridad competente, los contratos, boletas y facturas que acrediten la adquisición o arrendamiento de máquinas, equipos, instalaciones, dado que para eso es que se realiza este tipo de contrataciones, ¿no? Las guías de remisión, libros contables y registros de compra y venta. Lo importante es verificar que existen, pues, la adquisición de maquinarias, equipos, instalaciones o implementación de medios de producción para justificar este contrato temporal. Y en cuanto a los contratos de suplencia, los documentos idóneos y pertinentes que justifiquen la necesidad de reemplazar temporalmente al trabajador. Tal vez algún documento que señale su licencia sindical, su descanso médico o su licencia por maternidad de las trabajadoras, etcétera. Bien, hay que recordar nada más que en cuanto al procedimiento inspectivo, todo inicia con una denuncia, luego se genera una orden de inspección, se asigna esta orden a un inspector de trabajo, el inspector tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar actuaciones inspectivas y un plazo de 30 días hábiles para realizar todas ellas, ¿no? Que puede ser hasta a través de comprobación de datos, requerimientos de información, visitas de inspección y comparecencias. Finalmente, después de hacer todas las investigaciones, se emiten medidas inspectivas como de requerimiento, de paralización, para evitar que los efectos del incumplimiento se alarguen. Finalmente, en caso de no advertirse infracciones después de todo este procedimiento, de haberse subsanado, se emite el informe correspondiente y se archiva. Pero si no se subsanan o las infracciones son insubsanables debido a que no se pueden retrotraer los efectos del incumplimiento, se va a emitir un acta de infracción y se va a iniciar un procedimiento sancionador contra la empresa.
Solo para recordarles que el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo indeterminado, su desnaturalización, su uso fraudulento, es decir, con fraude a la ley, constituye una infracción muy grave a en materia de relaciones laborales. Por tanto, se sanciona con la tabla de multas mayor, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los hechos acreditados en el procedimiento inspectivo van a constituir pruebas valiosas en caso de discuta la desnaturalización de la contratación en el plano judicial, no en el Poder Judicial. Finalmente, como decíamos, este tipo de infracciones son muy graves, por tanto se podrán imponer, como podrán ver en esta tabla de multas, una multa de hasta 281.035.50 soles. Entonces, tenemos que tener cuidado con realizar correctamente la contratación laboral y no incurrir en causales de desnaturalización. Finalmente, solo quería indicarles que tenemos un aplicativo que se llama Verifica tu Chamba, que es un aplicativo que nos puede ayudar si somos trabajadores para verificar si nuestro empleador nos ha dado de alta en el T-registro dentro del día en que el trabajador inició su relación laboral. Para eso tiene que ingresar a www.gov.p/unafin, ingresar a verificar si estás en planilla, colocar los datos del empleador y el trabajador y así podrán verificar si se encuentran o no en planilla. Si no se encuentran en planilla, el aplicativo automáticamente envía una alerta a la empresa para indicarles que subsanen esta situación. En todo el procedimiento, su reserva de identidad se encuentra garantizada. No se va a indicar el nombre de la persona que hizo la consulta al empleador. Bien, eso es todo por el tema del día de hoy. Si tuvieran alguna consulta acerca de la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad, estaré contento en poder ayudarlos con ello. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Rabines por la exposición brindada, a la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca por su colaboración en el desarrollo de esta mesa de trabajo, en general a todos los participantes por su presencia e interés. Les pido por favor a todos enciendan sus cámaras para la captura